Bien, bienvenidos nuevamente pues a nuestras transmisiones en este canal, El Derecho de la Paz. Gracias pues por acompañarnos y seguir esta serie de microprogramas donde trataremos de ir explicando para la ciudadanía en general, pero también pues para las autoridades de policía en todo el país, ir explicando el derecho de policía en general, pero en particular los avances en relación al nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia, Ley 1801 de 2016. Hoy tenemos como tema un asunto que ha sido, digamos, muy sensible, y es el ruido de la andanada de críticas alrededor del Código de Policía, desde su misma expedición hasta el día de hoy, ya a mediados del año 2019, pues han sido muchos los detractores del código quienes han promovido, más que análisis o estudios juiciosos sobre el asunto, opiniones sobre hechos que evidentemente generan esa posibilidad de ver en forma negativa el Código de Policía y su aplicación. Queremos hablar del tema porque ha sido más el ruido en redes sociales, en los medios de comunicación, en muchos casos considero yo en forma irresponsable, que las discusiones serias sobre el tema, digamos, el análisis detallado, jurídico, técnico de estos asuntos. Me refiero a casos sonados de aplicación inadecuada del código. Evidentemente sí ha existido un número muy importante, significativo, de casos en los que el código ha sido mal aplicado por diversas autoridades de policía y muy en particular por uniformados en nuestro país. Pero es que eso tiene que ver con muchos asuntos. Primero, que es una ley nueva, mire, apenas si acaso llevamos 2 años efectivos de vigencia de esa ley, y pues hay otras leyes que llevan muchísimos más años y todavía tienen problemas. Ejemplo, la ley 906 de 2004, que para esta época pues ya tiene alrededor de 15 años y hoy todavía hay dificultades en su aplicación, se caen las capturas. Cuando hablamos de la ley 906 nos referimos pues al Código de Procedimiento Penal, el sistema acusatorio, es decir, hoy todavía se caen las capturas, tenemos dificultades en las investigaciones, se caen las pruebas, se vencen los términos, en fin, y esa ley pues digamos ya lleva 15 años de aplicación. Es un ejemplo de que las leyes o las normativas en las sociedades tienen digamos un periodo de estabilización, de aprendizaje social, de aprendizaje colectivo. El conocimiento no es individual, es social, y esa construcción obviamente depende de todos los actores que participan en esos procesos legislativos y en la aplicación de esas normas que se expiden para regular la conducta humana. Entonces, digamos que ha habido mucho ruido alrededor del código, en primer lugar porque se habló y se habla todavía de cientos de demandas de inconstitucionalidad a muchos de sus artículos, etcétera, y es cierto. Se presentaron muchísimas demandas, pero también muchísimas de ellas eran inocuas, muchísimas de ellas no cumplían requisitos, muchísimas de ellas no tenían ni siquiera contenido en relación a los cargos de fondo para que la Corte se pronunciara, y por eso muchísimas de ellas fueron desechadas. Muchas otras fueron resueltas por la Corte y en su gran mayoría fueron resueltas respaldando, ¿cierto?, y declarando exequible las normas acusadas en el Código de Policía. Entonces, evidentemente, no es tan cierto en primer lugar que el código o sus normas estuvieran, digamos, violando flagrantemente la Constitución Política de Colombia. Tan es así que en las sentencias expedidas por la Corte, muy pocas, podría señalar 2 casos por ahora, en donde efectivamente, 3 casos, donde efectivamente la Corte retiró del ordenamiento jurídico algunas de las normas del Código de Policía, pero digamos en las otras 40, 50, un poco más, pues la Corte simplemente declaró exequible
los artículos conforme a los cargos que se les esgrimían, que se le estaban planteando. Entonces, no es tan cierto, digamos, que este código naciera a la vida jurídica en una flagrante violación de la Constitución política colombiana. Pero digamos esa andanada de demandas pues generó ese ruido, esa percepción de que estábamos ante un código absolutamente inconstitucional, y no es cierto. Entre otras, no es cierto porque una de las cosas que se trató en todo ese proceso legislativo, que duró más de casi 2 años exactamente, duró este último proceso y más los otros 8 o 10 años en que hubo intentos de crear el código, digamos, en estos 2 años, todo ese proceso fue acompañado de un ejercicio, y es de constitucionalización del Código de Policía. Esto es, lo que se buscó desde su presentación como proyecto de ley y en su acompañamiento, etcétera, es que las normas se revisaran, antes de ser aprobadas, se revisaran a la luz de la Constitución política, se revisara la jurisprudencia de la Corte Constitucional y trataran de adecuarse esas normas a lo que ya había señalado la Corte en otras oportunidades. Entonces, en ese esfuerzo, lo que se logra es lo que hemos llamado la constitucionalización del código, en la medida en que se buscó que estuviera muy ajustado a los lineamientos jurisprudenciales de la Corte Constitucional y a la Constitución misma. Entonces, en primer lugar, ese tema. No es tan cierto pues que el código haya sido pues el gran esperpento jurídico inconstitucional, pues ya vemos a estas alturas cómo la Corte ha venido declarando exequible la mayoría de las normas demandadas. ¿Cuáles no? La Corte declaró inexequible todo el tema que tiene que ver con el derecho de reunión. Es un tema muy sensible porque tiene que ver pues con todos los movimientos políticos y las libertades públicas y libertades políticas. Entonces la Corte entiende que eso debe ser regulado mediante una ley estatutaria. La Corte expidió una sentencia en donde condicionaba la aplicación de dicha sentencia hasta el 2019, es decir, es hasta este momento, este año, ya ahora en junio, que se vencería el plazo, y si el Congreso de la República no ha expedido la ley estatutaria correspondiente a ese tema, entonces las normas del Código de Policía que regulan el asunto salen del ordenamiento jurídico y quedaríamos ante un vacío legislativo en relación a ese derecho. Entonces ese derecho pues se ejercería en el marco, digamos, de las condiciones generales que se ha ejercido. Ese, digamos, es un gran tema, no es nada nuevo, no es extraordinario, es decir, eso sucedió con la ley 1437 de 2011 también, cuando en esa ley ordinaria se reguló, el derecho de petición, ¿cierto? En interés particular, en interés general, etcétera. Y la Corte en ese mismo momento también declaró inexequibles esas normas y llamó al Congreso a que expidiera una ley estatutaria para integrarla a la 1437. O sea, no es nada nuevo, pero digamos ese es un gran bloque normativo que efectivamente saldrá del ordenamiento jurídico si hasta ahora, creo junio de 2019, el Congreso no ha expedido la ley estatutaria correspondiente. Otro tema que fue obvio, fue el tema del ingreso a los inmuebles con orden escrita por parte de los alcaldes. Evidentemente esa era una flagrante violación al orden constitucional, porque la orden para ingresar a este tipo de inmuebles tiene que ser judicial. Los alcaldes no pueden ni tendrán la posibilidad de hacerlo nunca, y esa norma en particular fue declarada inexequible. Bueno, y así, pero en realidad de fondo casi que podríamos decir que la totalidad del código está vigente, se mantiene vigente, ya ha resistido en este balance que podemos hacer hoy unas 60, 70 demandas ya resueltas, y pues estamos esperando otras, pero no vemos que se hayan demandado pues asuntos, digamos, extremadamente sensibles o que modifiquen la estructura y la aplicación del Código de Policía. Eso por un lado en términos de ruido. Pero también por otro lado está la mala aplicación del código. Es decir, vemos fácilmente en redes cómo cuando se hace una actividad de policía por parte de los uniformados, sobre todo, que son los más notorios porque son los que actúan en caliente, porque son los que están en la calle, entonces esos son los que quedan grabados, entre otras porque este código autoriza que todos los ciudadanos podamos grabar
todos esos asuntos que se quedan grabados, se presentan en redes sin ningún contexto y sin ningún análisis, pero evidentemente muchos de esos casos pueden dar cuenta de algún tipo de abuso, de algún tipo de error. En muchos casos es porque los leemos mal. Creemos que porque se está usando la fuerza, entonces se está abusando de la autoridad, cuando en muchos casos evidentemente es necesario usar la fuerza para conjurar una situación, para controlar a una persona e incluso para evitar un riesgo mayor de que resulte lastimado o resulten lastimadas otras personas, entonces, o otros bienes. Entonces no es porque se use la fuerza que se está abusando, porque entre otras, pues el uso de la fuerza en muchos casos es necesario. Lo que pasa es que el control, el uso de la fuerza y la aplicación de estos instrumentos, pues obviamente no es una cosa que podríamos llamar bonita o agradable. Evidentemente son asuntos sensibles que no nos gustan. A ningún ciudadano le gusta que lo controlen, eso pues es un hecho natural, pero tenemos que empezar o tratar de discernir, de tener pensamiento crítico y diferenciar lo que es un control legítimo de lo que es una operación policiva inadecuada o ilegal. Y por supuesto el otro caso sí es cuando efectivamente hay errores, cuando se aplican comparendos inadecuadamente a conductas que no corresponden, cuando se hacen procedimientos indebidos, cuando se utilizan medios de policía inadecuados, cuando es desproporcionada la acción tanto de los uniformados como de otras autoridades de policía en relación a temas, o cuando se pretende resolver problemas, ¿cierto?, utilizando medios de policía cuando los medios deberían ser otros. Eso también ha sucedido. Pero yo quiero en ese sentido dejar, digamos, presentar una mirada un poco cuantitativa. Me ha tocado el honor de dirigir y adelantar pues la coordinación y el montaje y desarrollo del Centro de Resolución de Comparendos de la ciudad de Medellín, digamos la segunda ciudad más importante del país, y aquí hemos centralizado todos esos asuntos. Más o menos a estas alturas hemos atendido 60.000 comparendos y efectivamente cerca de 1.000 comparendos han sido inadecuados, han sido mal elaborados, mal impuestos, que no corresponden digamos, a los asuntos que se atienden, etcétera. Pero si uno lo mira desde el punto de vista, digamos, como cifra absoluta, 1.000 casos mal atendidos en una ciudad, pues son muy ruidosos, pero si usted los mira desde el punto de vista estadístico, esos 1.000 no llegan ni al 2%. Ni al 2% de la totalidad de los casos atendidos mediante este instrumento del comparendo. Quiere decir que el 98% ha sido, digamos, bien elaborado, han sido, digamos, adecuadamente impuestos. Entonces, digamos que hace más ruido lo que se hace mal, por supuesto, que todo aquello que es mayoritariamente, extremadamente, pues, digamos, ampliamente mayoritario, el 98%, todo lo que se hace bien, digamos, no se nota tanto, se nota más los casos que no se aplican adecuadamente. Esto tiene razones, obviamente. Entre ellas es que cada vez hay que capacitar más al personal, cada vez hay que hacer mayor acompañamiento institucional, mayor formación en temas técnicos, jurídicos, operativos, ¿cierto?, en temas de protocolos, pero por supuesto hay un tema clave y es los inspectores de este país. El asunto clave al momento de producir la ley 1801, digamos, el gran elemento de discusión era si todas las actuaciones de los uniformados iban a tener control, es decir, era la doble instancia o el control por parte de los inspectores de policía. Y ese fue el gran acuerdo, es decir, antes de su aprobación, las actuaciones del personal uniformado iban a ser en única instancia, es decir, que ellos resolvían y nadie revisaría en segunda instancia sus actuaciones. Y el gran acuerdo político para aprobar la ley 1801 fue el control, la segunda instancia, es decir, que todas las actuaciones del personal uniformado quedaban a control de los inspectores de policía de este país. Y ese fue un gran acierto porque es muy importante que los inspectores en todo el país, digamos, se comprometan a ser el centro de este sistema. Revisan todo lo que hacen los uniformados
e inician en primera instancia todos los demás casos. Entonces, el inspector de policía en Colombia se convirtió en el centro del sistema en relación a la aplicación de la ley 1801 de 2016. Entonces, quiero con esto, digamos, atender ese tema del ruido, dejando claro que, uno, no es tan cierto que el código, digamos, sea una ley en contra de la Constitución en toda su extensión. Segundo, que evidentemente desde el punto de vista estadístico no es cierto tampoco que se le esté dando una mala aplicación, porque por lo menos en Medellín los datos lo dicen, el 98% digamos han sido adecuadamente utilizados. Entonces, estos asuntos es bueno, digamos, plantearlos en estos términos para que la ciudadanía en general, la sociedad en general, la opinión pública, tengan una visión distinta al simple ruido, ¿cierto?, a la simple opinión y, digamos, al simple amarillismo en muchos casos. Nos vemos en la próxima emisión.